Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es clave a la hora de diseñar software. Cómo podemos construir aplicaciones que crezcan y cambien sin que todo salte por los aires. Porque muchas veces sin querer acabamos creando sistemas que son auténticos laberintos súper frágiles. Así que vamos a ver una estrategia para construir con cabeza, con flexibilidad desde el minuto uno. A ver, esa sensación, ese miedo de tocar una pequeña parte del código por si acaso algo se rompe en un sitio que ni te imaginas, eso es una señal de alarma. Normalmente lo que te está diciendo es que la aplicación está fuertemente acoplada. Es un problema súper común, pero por suerte hay formas de diseñar las cosas para que sean mucho más flexibles y, más robustas. Bueno, vamos al lío. El problema de fondo es que cuando tienes una red muy densa de relaciones en la base de datos, con muchas foreign keys en Django, por ejemplo, cualquier cambio, por tonto que parezca, se convierte en un riesgo para todo el sistema. Imagina que quieres borrar un usuario. Pues eso podría provocar una cascada de comprobaciones en tablas de logs, de pedidos, de comentarios, y de repente todo va más lento y hacer evolucionar la aplicación es una auténtica pesadilla. Y para enfrentarnos a este dilema contamos con dos herramientas que son las protagonistas de hoy. Django, el framework de Python, y PostgreSQL, esa base de datos potentísima. Juntos nos dan la capacidad de montar arquitecturas mucho más inteligentes. Pero la clave, y esto es lo interesante, está en cómo decidimos usarlos. A ver, el corazón de la magia de Django es sin duda su ORM. Hay que pensar en él como si fuera un intérprete increíblemente bueno. En lugar de estar escribiendo sentencias SQL, que son complejas y es fácil equivocarse, lo que hacemos es definir clases en Python. Y el ORM, él solito, se encarga de traducirlo todo al lenguaje de la base de datos. Esto nos ahorra una cantidad de tiempo brutal y sobre todo reduce un montón los fallos. Y lo que mola de esta tabla es que hace que el concepto de traducción sea súper concreto. Un char field en nuestro modelo de Django, ¡pum!, se convierte en un varchar en PostgreSQL. Un integer field es un integer. Esta correspondencia tan directa es lo que hace que desarrollar sea tan rápido y sobre todo tan fiable. Vale. Entonces tenemos nuestro código en Python y nuestra base de datos Postgres. Pero ¿cómo se hablan entre ellos? Pues necesitan un puente, un adaptador que se encargue de la comunicación. Y ojo porque la elección de este puente es mucho más importante de lo que parece a simple vista. Aquí la diferencia es fundamental. Para desarrollar, Psycopé2 Binary es genial, porque se instala en un momento y listo. Pero para producción, la cosa cambia. La recomendación es muy clara: usar Psycopé2, el de verdad, y compilarlo desde el código fuente. Así nos aseguramos de que el adaptador se entienda a la perfección con las librerías de nuestro sistema y nos evitamos conflictos que pueden ser muy peligrosos. Y esto no es una exageración, ¿eh? Esta cita del material original lo deja bastante claro. Un pequeño desajuste entre librerías puede provocar un fallo de segmentación, que básicamente significa que la aplicación se cierra de golpe, sin avisar. Y lo peor es que suele pasar en momentos de mucha carga, justo cuando más la necesitas. Por eso elegir el conector es una decisión de arquitectura, no una simple instalación. Ahora, un pequeño truco de optimización que a menudo se nos pasa por alto pero que tiene un impacto enorme. En la configuración de la base de datos hay un parámetro que es oro puro, con maxH. Esto le dice a Django que mantenga las conexiones abiertas y las reutilice durante, en este caso, 600 segundos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues nos ahorramos el coste de abrir y cerrar conexiones para cada petición, lo que en aplicaciones con algo de tráfico es un ahorro de recursos bestial. Y con esto llegamos al corazón de todo este análisis. Vamos a hablar de una idea que de primeras puede sonar un poco rara, un poco a contracorriente. Vamos a evitar a propósito las relaciones a nivel de base de datos, las foreign key, para conseguir que nuestros sistemas estén desacoplados. Seguro que ahora mismo más de uno está pensando, pero vamos a ver, la gracia de una base de datos relacional no son precisamente las relaciones. Y la respuesta es que sí, pero en sistemas a gran escala esa misma rigidez se puede convertir en una jaula. Veamos qué ganamos si le pasamos esa responsabilidad de gestionar las relaciones a nuestro código. Esta comparativa lo deja clarísimo. A la izquierda, el enfoque de toda la vida, donde la base de datos es el policía que se encarga de que todo esté correcto. Es seguro, sí, pero muy rígido. Y a la derecha, nuestro enfoque desacoplado. Aquí las escrituras van mucho más rápido, porque la base de datos no tiene que hacer tantas comprobaciones. Y lo más importante, los módulos son independientes. Esto es perfecto si se quiere evolucionar hacia una arquitectura de microservicios, o sea, dividir la aplicación en trocitos más pequeños e independientes. Vamos a un caso práctico para que se entienda bien. Pensemos en un sistema de logs que guarda cada acción que se hace. Si cada entrada de log tuviera una foreign key al usuario, al borrar a ese usuario, la base de datos tendría que ponerse a revisar millones de registros. En cambio, si no tenemos esa foreign key y simplemente guardamos el ID del usuario como un número, la operación es instantánea. La base de datos, feliz.
Otro ejemplo perfecto. Imagina que nos tenemos que conectar a una base de datos vieja que no podemos tocar. Pues usando la opción Managed False en los modelos de Django, podemos leer datos de ese sistema sin ningún riesgo de que nuestras migraciones intenten cambiar algo por error. Como no definimos relaciones, nos da igual si el otro sistema cambia su estructura. Estamos a salvo. Esta estrategia de desacoplar es súper potente, la verdad. Pero durante muchos años, quienes desarrollaban con Django se topaban con una pared. Había un tipo de estructura de base de datos que el framework simplemente no sabía manejar de forma nativa. Vamos a ver cómo ha cambiado eso hace muy poquito. Durante casi 20 años, si querías que la clave única de una tabla fuera, por ejemplo, la combinación del ID de un usuario y el ID de un curso, tenías que buscarte la vida con soluciones bastante rebuscadas. Django, de base, no lo soportaba. Y esto era una frustración enorme para los arquitectos de software, como es lógico. Pero eso se acabó. Y el número mágico es el 5.2. Esta versión de Django introdujo una de las funcionalidades más esperadas en toda la historia del framework y de un plumazo resolvió esa limitación histórica. Y aquí la tenemos, Composite Primary Key. Con esto, ahora podemos definir claves primarias formadas por varias columnas de una manera limpia, directa y elegante. Esto es un antes y un después para integrarse con bases de datos antiguas o para implementar patrones de diseño más avanzados. Por fin, el ORM de Django puede modelar estas estructuras complejas sin hacer malabares. Entonces, resumiendo, ¿cómo aplicamos todo esto? Pues 4 recomendaciones clave. La primera, que la simplicidad sea la norma. Usemos los IDs automáticos de Django siempre que podamos. Segunda, seamos consistentes. Es mejor usar una cadena de texto vacía que un null. Tercera, pensemos siempre en el rendimiento, usando operaciones masivas como update o delete. Y por último, y esto es muy importante, si una relación solo existe en el código, hay que documentarla bien. Y con esto terminamos. La próxima vez que se empiece un proyecto o que toque rediseñar uno que ya existe, la pregunta que hay que hacerse es esta. ¿Vamos a construir una estructura rígida, fuertemente acoplada que será un dolor de cabeza en el futuro? ¿O vamos a optar por una arquitectura flexible, desacoplada por diseño y que esté preparada para escalar y evolucionar? La elección, desde luego, puede marcar toda la diferencia.